Hola nuevamente. En este video vamos a hablar de ciclos anidados. Este concepto en realidad es muy sencillo y básicamente lo que debemos entender es que dentro del bloque de instrucciones de un ciclo puede haber cualquier sentencia válida en Python. ¿Sí? Podría haber dentro de las sentencias que se van a repetir dentro del ciclo, podría haber, por ejemplo, condicionales, podría haber instrucciones print, podría haber instrucciones que lean un dato desde consola eh, y por supuesto puede haber a su vez otros ciclos. Esto es lo que vamos a llamar ciclos anidados. Entonces, para mostrarlo, vamos a hacerlo por medio de un ejemplo donde vamos a construir una tabla de multiplicar, ¿sí? Por ejemplo, para los valores entre 1 y 10. Entonces fíjense lo que va a pasar aquí. Este ejemplito lo vamos a ver con Python Tutor, pero antes de verlo allí, vamos a mostrar el código un poco. Yo tengo una variable llamada fila, que la inicializo en 1, y la condición principal del ciclo, ¿sí? Este ciclo, es que fila sea menor o igual a 10. Y a partir de ahí voy a entrar al bloque de instrucciones. Fíjense, el bloque de instrucciones que voy a repetir está conformada por todas estas instrucciones, ¿sí? Donde voy a tener columna es igual a 1, es decir, inicializo una nueva variable columna que vale 1. También una cadena de caracteres, en este caso vacía, ¿sí? Con estas doble comillas y indica que voy a poner una cadena de caracteres vacía que se llama línea. Y la tercera instrucción que voy a ejecutar dentro de este bloque es otro while. Entonces esto es lo que vamos a conocer como un ciclo anidado, porque está dentro de otro ciclo, que era este primero que teníamos aquí. Fíjense la indentación. Entonces la condición que vamos a poner en este segundo ciclo es columna es menor o igual que 10, ¿cierto? Entonces también se va a cumplir la primera vez y vamos a entrar a un nuevo bloque que va a ser este. En este caso, fíjense, las indentaciones ya no son dos espacios como antes, sino 4, porque está dentro del segundo ciclo anidado. Entonces, el segundo bloque de instrucciones es esto que tengo aquí seleccionado, lo que se va a repetir mientras que se cumpla esta condición. ¿Qué voy a repetir? Entonces voy a construir una cadena de caracteres con esta línea que era una cadena vacía. Voy a sumarle otra cadena que estoy construyendo aquí. Recuerden que cuando sumamos cadenas de caracteres, en realidad lo que estamos haciendo es concatenando, es decir, pegando una cadena después de la otra, ¿sí? Entonces a lo que tenía línea, que en el primer caso sería nada, le voy a agregar este resultado, lo que me diera fila por columna. En el primer caso fila es 1, columna es 1, entonces el primer número que insertaré es 1. Y este carácter, recuerden que es un carácter especial que inserta una tabulación, es decir, algo así como 4 espacios en blanco. Y finalmente incremento el valor de columna. Entonces aquí esto se va a repetir 10 veces y después el ciclo completo se va a repetir 10 veces. Entonces por cada iteración, para cada valor de fila, esto se va a repetir 10 veces. Entonces ese es el ciclo que estamos construyendo. Vamos a verlo cómo lo ejecutamos paso por paso en Python Tutor. Bueno, entonces estamos aquí al inicio, filas 1, ¿sí? Y fíjense el ciclo inicial. Entonces mientras que fila sea menor que 10, entramos al ciclo, inicializamos la variable columna en 1, inicializamos la variable línea como cadena vacía y aquí entro al ciclo anidado. Mientras que columna sea menor o igual que 10, como columna es 1, vamos a entrar, ¿sí? Y vamos a concatenar o vamos a unir a lo que tenía en línea, vamos a unirle este resultado, esta multiplicación, 1 por 1, ¿sí? Y además una tabulación, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí quedó el resultado de 1 por 1 y un carácter de tabulación, esos 4 espacios en blanco. Y vamos a repetir ese proceso 10 veces.
¿cierto? 2, 3 y cada vez vamos incrementando columna, ¿sí? Fíjense que aquí incrementamos columna. Entonces 4, 5, ahí estamos construyendo la tabla del número 1. ¿Sí? Aquí voy a quitar un poco el zoom para que veamos un poco más. Y aquí ya cuando ponemos el 10, fíjense lo que va a pasar aquí, columna pasa a valer 11, ¿cierto? 11, vuelvo a evaluar la condición y como ya no se cumple, salgo de este ciclo anidado y continúo aquí. Entonces, ojo que siempre todavía estamos dentro del ciclo principal. Entonces voy a imprimir en pantalla esta línea, ¿sí? Los números del 1 al 10, ¿cierto? Entonces acabamos de imprimirlo aquí en pantalla. Después vamos a ejecutar el siguiente paso y vamos a incrementar el valor de fila. Entonces incrementamos fila a 2 y volvemos a evaluar la condición principal del ciclo inicial. Fila que vale 2 es menor o igual a 10, sí. Entonces vamos a entrar nuevamente al ciclo y observen lo que pasa con columna. Estaba valiendo 11, pero lo reiniciamos a valer 1. ¿Sí? Línea también, lo reiniciamos a valer cadena vacía. Entonces ya esto lo voy a borrar y dejamos solo cadena vacía. Y nuevamente ingresamos al ciclo anidado, al segundo ciclo. Columna que vale 1 es menor o igual que 10, sí. Entonces vamos a entrar aquí 10 veces, ¿cierto? Entonces volvemos a repetir el proceso. Pero observen que aquí en la multiplicación que estoy haciendo, siempre fila por columna, en este caso fila ya vale 2, por eso me está haciendo la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Cuando columna, en este caso, llega a 10, aquí voy a incrementarlo en este paso, vale 11, entonces ya esta condición ya no se cumple, voy a salir del ciclo anidado y ejecuto esto, print línea. Entonces me va a imprimir esta segunda línea aquí. ¿Cierto? Entonces aquí quedó la tabla del 1, la tabla del 2, ¿sí? Fíjense hasta el final. Incremento fila, ahora va a valer 3, ¿sí? Y vamos a repetir el proceso. Entonces ahora para fila valiendo 3. Entonces así puedo ir paso por paso. Esto se va a ejecutar, el número de veces que se va a ejecutar esto. Si este ciclo se ejecuta 10 veces, si este ciclo se ejecuta 10 veces, entonces va a ser la multiplicación de 10 por 10. Hay que tener eso en cuenta. Entonces esas instrucciones se estarán ejecutando en total 100 veces. ¿Sí? Es como si nosotros hubiéramos escrito el programa secuencialmente, es como si hubiéramos escrito 100 veces esas mismas instrucciones. Entonces, por eso es muy importante poder contar con ciclos para evitar escribir código que sea muy repetitivo y sobre todo que al ser repetitivo puede ser propenso que nos equivoquemos en alguna instrucción y después para hacer pruebas y corregirlo puede ser difícil. Mientras que si lo hacemos implementando ciclos, como en este caso, fíjense que son muy pocas líneas de código. Aquí tenemos 12 líneas en total y algunas de ellas están vacías. Entonces es mucho más fácil de revisar así. Entonces, yo creo que queda ilustrado. Vamos a saltar hasta la última instrucción para ver cómo terminaría el programa y cómo quedaría el resultado en consola. Permítanme, agrandamos esto aquí. ¿Cierto? Entonces quedó la tabla del 1 al 10, toda completamente construida. ¿Vale? Entonces, aquí en el notebook pueden consultar más ejemplos. Hay un segundo ejemplo donde vamos a tener 3 ciclos, es decir, un nivel de anidamiento mayor. Entonces, ahí lo dejo para que lo exploren por su cuenta. Hasta pronto, muchas gracias.